Hola amigos de YouTube, les habla su amigo Brian Ortiz de Chess Talent 64 y hoy traigo para ustedes los mates básicos. Como sabrán, los mates básicos son los que realizamos en dama o con las dos torres, con una torre, con dos alfiles o con alfil y caballo. Bien, en este primer caso les traigo rey y dama contra rey y vamos a usar las diferentes técnicas. Una de las técnicas que solemos utilizar para jugadores principiantes podríamos usar eh, el uso del dominio de las columnas o también de las filas. Bien, entonces podríamos hacerlo de la siguiente forma. Con dama G3 podríamos dominar aquí la fila 3 de una vez y limitando el rey. Y así el rey rival va a tener que ir poco a poco reduciendo su terreno y nosotros ir ganando casillas. O la forma clásica, el que funciona en muchos de los mates básicos, es traer el rey hasta el centro y así desalojar al rey rival para luego llevarlo a casillas de mate. La primera forma que vamos a ver es limitando casillas. Bien, entonces nuestro rival, por ejemplo, juegue el rey de 5, entonces nosotros al ver que nos ha dejado esta columna libre, lo que vamos a hacer es dominarla. Entonces una jugada podría ser dama de 3 y por ejemplo si nuestro rival no quiere retroceder a la siguiente columna, ya que si toma una de esas dos casillas, nosotros lo que vamos a hacer es seguir limitando las columnas como os he dicho. Una jugada candidata de él podría ser rey de 6, que es la que resiste un poco más. Entonces, rey de 6. Y lo que podemos hacer es seguir limitando o traer nuestro rey al centro. Bien, en este ejemplo voy a traer el rey al centro. Mientras él por acá sigue resistiendo. Entonces traigo el rey al centro. Y como podemos ver, solo tiene para seguir en esa columna solo tiene esta casilla. Y bueno, la movemos aquí y lo que sigue es limitar con la dama la fila 4. Bien, entonces ya estamos dominando la fila 4 como podemos ver, ¿sí? Entonces él lo que va a hacer es seguir retrocediendo. Ya si retrocede de esta forma, lo que queremos es controlar las filas, ¿sí? Y así ir restringiendo cada uno de los pasos del rey como se vaya dando el juego. O por ejemplo, en esta casilla, entonces nosotros podemos continuar con dama de 3, limitando ya la columna D y tomando el control de esta casilla. Bien, si él sigue retrocediendo, entonces nosotros avanzamos. Vamos a jugar el rey. Vamos a traer el rey para acorralar al rey rival. Bien, aquí hay un caso de ahogo muy, muy peligroso y que ustedes como principiantes deben tener cuidado. Bien, el rey en ningún momento se puede acercar a ninguna de estas dos casillas, ya que el rey oponente quedaría ahogado, no tendría a dónde moverse y no estaría amenazado, ¿verdad? Podemos ver que estas casillas quedarían dominadas por rey y dama. Si el rey estuviese en esta casilla, como podemos ver, el rey oponente no se podría mover a la casilla B6. O por X razón se mueve también a la casilla C6, tampoco se puede mover la casilla B6. Bien, entonces lo que hay que hacer es dominar la siguiente columna antes de dar el siguiente paso. Entonces él se verá obligado a jugar aquí y aquí tenemos un mate en dos jugadas. Bien, si rey aquí, la dama vendría y daría mate aquí.
Y si por el contrario, si se mueve acá, entonces dama aquí y jaque mate. Bien. Continuando con la forma clásica, vamos a traer primero el rey al centro. Bien, este rey por acá se va a resistir, entonces vamos nosotros a seguir trayendo el rey al centro e ir despojando al rey rival de las casillas centrales. Como podemos ver, solo tiene este tipo de casillas, y nosotros con el rey simplemente lo que vamos a hacer es irlo despojando poco a poco de la posición. Como podemos ver, él ya no tiene ya no tiene muchas casillas centrales. Aquí solo tendría este tipo de casillas, y estas, por ejemplo, estas tres le conducirían a un mate más rápido, ya que ubicaríamos nuestra dama de esta forma y limitaríamos la columna C. Entonces una forma de resistirlo sería rey C3, a lo que ya podemos usar la dama también igualmente con un corte vertical, dama C1 jaque, entonces rey atrás y seguimos con el rey limitando casillas. Ahora una jugada podría ser rey B5. En este tipo de posiciones es muy importante también el apoyo del rey, así que como podemos ver, este rey está muy cerca al rey oponente, pero también este rey puede apoyar a su dama, así que podemos jugar la dama para realizar cortes más rápidos jugándola de esta forma. Por ejemplo, dama C5 jaque, y aquí le damos la posibilidad solamente de que vaya a la columna A. Bien, y realizamos el corte vertical. Bien, como os he dicho, no podemos mover a estas dos casillas porque el rey oponente quedaría ahogado, ¿verdad? Entonces realizamos el corte vertical y haríamos el respectivo jaque mate, ¿verdad? Bien. Y por último vendría una limitación más avanzada, que sería especialmente para este tipo de posiciones, que sería ubicando la dama en esta casilla y así limitando al rey, como podemos ver, de que se nos vaya a algún campo contrario, y así formando un cuadrado y no deja salir al rey. Como podemos ver aquí, lo haríamos de una manera mucho más rápida. Si el rey se va a esta casilla, entonces realizamos este tipo de jugadas para ir restringiéndole al rey las casillas que le quedan. Y también tiene esta casilla, como vemos también restringimos casillas. Bien, veamos. Entonces si por ejemplo rey aquí, entonces rey G2, y si el rey intenta resistir, entonces este rey podría venir hasta acá y despojarlo de esta casilla. Veamos. Bien, entonces aquí es importante. Aquí ya tenemos una casilla para nuestro rey. Bien, entonces la ocupamos. Ha sido despojada esta casilla, así que el rey tiene que ir hasta acá. Bien, ahora lo que vamos a hacer es simplemente una limitación más corta, y así el rey no puede salir. Ahora solo tiene estas dos casillas, como pueden ver. Si por ejemplo esta casilla de aquí, entonces tenemos un mate en dos jugadas. Rey acá y jaque mate. Y si por ejemplo rey acá, tenemos un mate en una jugada. Mate. Bien, siguiendo con nuestro instructivo,
vemos el mate con las dos torres. Bien, entonces en este mate con dos torres no es muy necesaria también la cooperación del rey, porque las dos torres pueden controlar ambas columnas y defenderse. En este caso no hay peones ni ninguna otra pieza del oponente, así que podemos realizar los diferentes tipos de corte. Aquí podemos realizar un corte horizontal, así que lo primero que debemos hacer es mover esta torre lo más lejos posible para controlar así la, la fila 3. Bien, y cuando esta torre llegue aquí, vamos a tratar de que esta otra torre controle la otra fila. Bien, ¿cómo vamos a hacer ese tipo de maniobras? Primero, torre A1, y si por ejemplo rey acá, como podemos ver esta torre se encuentra protegida, así que podemos realizar el primer corte con torre jaque. Así que este rey solo tiene esa casilla que está marcada y la casilla F4. Bien, entonces para resistir más, yo jugaría esto. Entonces, como podemos ver, no podemos bajar a la casilla H4, así que realizaremos una maniobra. La primera maniobra puede ser conectar las dos torres, es decir, esta torre, la torre que está en H, bajarla hasta H3 y así estas dos torres estarían conectadas. ¿Sí? Podríamos realizar eso para que ambas torres estén protegidas. O podríamos realizar el siguiente método, que también es muy útil, jugando la torre, la casilla B2 y no en la casilla A2 porque entorpecería la maniobra de las torres. Bien, entonces torre B2 y ahora este rey se tiene que desplazar hasta allá para poder alcanzar a una de las dos torres que lo están acorralando. Bien, torre jaque, así que él tiene que bajar porque como vemos estas torres están coordinadas para controlar ambas filas. Bien, entonces esta torre sigue bajando jaque y este rey observen que se está acercando a la columna donde está ubicada la torre que está en B4 y esto con un fin de poder amenazar a esa torre. Bien, ahora no podemos jugar torre A7 porque la torre de B6 se encuentra amenazada. Entonces vamos a hacer otro método que es conectar las torres. Bien, entonces conectamos las torres y observen que este rey, ya que no puede tomar esta torre, solo le queda resistir en esta fila. Así que rey de 7, torre jaque, y si rey C8, entonces la maniobra sigue funcionando, como podemos ver, y no tuvimos que utilizar el rey y sería jaque mate. Bien, siguiendo con los mates básicos, seguimos con la torre. Rey, torre contra rey. Bien, entonces este mate es un poco más complicado y poco a poco vamos subiendo el nivel. Bien, entonces lo que podemos hacer con esta torre es jugarla a la casilla G2 para que este rey de aquí tenga un poco más de, como quien dice, aire, ¿no? Como podemos ver, este rey se encuentra en la casilla H1 y necesita despojar a este rey que está aquí, despojarlo del centro. Bien, ¿cómo podemos hacer eso? Primero, vamos a jugar la torre a G2 y observen que esta torre ya controló esta columna y el rey ya no puede pasar. Bien, ahora solo queda casillas como estas para seguir resistiendo. Si se da por ejemplo a esta casilla, entonces seguimos con el rey saliendo para así ir ganando terreno. Si por ejemplo de este lado
entonces ya vendría con el rey de este lado. Bien, entonces vamos a continuar. Si por ejemplo continúa en esta, entonces simplemente jugamos torre G3. Y ahora por ejemplo este rey viene a amenazar esta torre, entonces rey G2 y rey E4. Ahora movemos este rey a la casilla F2, pero ¿qué pasó? Ahora el rey tiene esta casilla y no esta, porque acá seguiríamos acorralando y quitándole poco a poco más casillas. Me explico, por ejemplo, si rey acá, entonces la torre vendría aquí y sería muy fácil para nosotros ir encerrándolo. Así que una forma en la que él puede seguir el juego y esforzándose más por sobrevivir, como quien dice, sería esta. Así que aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a usar limitaciones de columnas de esta forma. Torre E3. Y ahora este rey de aquí se encuentra encerrado, como podemos ver. Hemos formado un cajón en el que el rey no puede salir. Bien, si por ejemplo rey G4, realizamos este tipo de jaque. Bien, ahora si el rey se va a esta casilla, tenemos un mate en 2. Y si se retira esta casilla, entonces nuestro rey ganará más terreno. Bien, voy a explicar por qué aquí hay un mate en 2. Bien, si el rey H3, entonces ya que tenemos controlada la fila 4 y este rey, observen que solo tiene la casilla H2, lo que vamos a hacer es simplemente perder un tiempo. Torre F4 y ahora la única casilla que tiene es rey H2, así que mate. Torre H4, mate. Bien, el siguiente método que vamos a realizar es para jugadores más principiantes. Por ejemplo, una jugada sería rey G1. Así que este rey vamos a tratar de llevarlo hasta la fila 8. Bien, lo que vamos a hacer es mover esta torre para que esta torre vaya limitando poco a poco a este rey y llevarlo hasta la columna, hasta la fila 8, como se había mencionado. Y el rey va a tener un papel muy importante en este tipo de posiciones. Bien, una forma de continuar sería rey G3. Bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es una maniobra muy sencilla. Torre A2. Bien, no es una jugada que sugeriría el módulo, pero es una jugada que vamos a usarla teóricamente. Bien, si por ejemplo rey F3, vamos simplemente a sacar este rey de acá. Ambos reyes tienen que estar de frente y tiene que ser turno del blanco para que el rey negro se mueva hacia atrás como queremos, ¿no? Pero en este caso el rey negro no quiere ceder. Veamos, sería el turno del negro y el negro movería este tipo de casillas. Veamos qué pasa en este tipo de casilla de acá. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a traer la torre de forma que esta torre quede más cerca al rey. Vamos a traer esta torre de forma que esta torre quede más cerca al rey blanco. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a moverla al otro lado del tablero. Bien, de esta forma al rey negro le costaría más amenazar la torre negra, la torre blanca. Bien, entonces la movemos al otro lado y observen que el blanco sí puede llegar a esta torre primero que el rey negro, ¿verdad? Y ahora,
Si este rey, por ejemplo, llegase a esta casilla, veamos lo que pasa. Ahora ambos reyes están de frente, ¿no? Como podemos ver, este rey blanco controla muy bien ese tipo de casillas, así que torre jaque y vamos realizando las limitaciones. Por ejemplo, rey E4, entonces vamos avanzando con este rey. Ahora observen que este rey sigue estando más cerca de la otra torre, así que este rey se intentará resistir. Y lo que vamos a hacer con este rey es simplemente perseguir al otro hasta que ya no le quede más terreno en el tablero. Veamos. No se puede mover acá, como os he dicho, porque jaque y perdería una fila más. Entonces seguimos persiguiéndolo. Bien, ahora no tiene ninguna casilla a la derecha, entonces hacia atrás, ¿verdad? Bien, lo vamos a mover hacia atrás y aquí vamos limitando con la torre. Ahora este rey va a tratar de llegar más rápido hacia la otra torre, entonces vamos a mover el rey de esta forma hacia acá. Y ahora muy importante, mover el rey primero, porque si no la maniobra no funcionará. Bien, si movemos primero la torre hacia acá y este rey se mueve aquí, entonces sería un poco más complicado. Así que primero vamos a jugar el rey aquí. Y si rey acá, entonces lo que vamos a hacer es seguirlo persiguiendo. Bien, entonces, bien, ha llegado primero a la torre. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente pasar la torre al otro lado del tablero. Si por ejemplo el rey aquí, observen que mi rey ya está en la posición correcta. Y si lo paso al otro lado, pues el rey negro llegaría mucho más rápido, ¿no? Entonces movemos la torre simplemente una casilla y perdemos un tiempo para que el rival tenga que mover el rey. ¿Sí? Como podemos ver, entonces aquí rey G5, rey F3. Y bien, ahí tendríamos ya a los dos reyes de frente. Y así sería la maniobra, por ejemplo. Mate. Bien, tú puedes elegir el método que desees. Bien, seguimos con mate con los dos alfiles. Bien, tenemos los dos alfiles en una posición al azar. Bien, así que vamos a proceder primero a organizar los dos alfiles. Cuando me refiero a organizar, vamos a organizar los alfiles ya sea en este tipo de casillas, es decir, el alfil de casilla negra podría venir a esta casilla y el alfil blanco a esta casilla y así limitar diagonalmente al rey negro, formando así una cortina. Como pueden ver, el rey no podría acercarse a los dos alfiles, ¿verdad? O también podemos realizar un corte de forma que el rey tenga que ir a casillas inferiores como la fila 8, es decir, irse hacia abajo hasta que lo podamos ir acorralando y le demos mate en la fila 8. Bien, vamos a proceder con lo primero.
movemos este alfil a la casilla D2 para irlo organizando. Bien, entonces voy a jugar este rey a la casilla F2 y movemos este alfil en esta posición. Bien, esto es lo ideal, mantener los dos alfiles en esta posición. Ya obtenemos una posición ideal en la que podemos limitar al rey en el tablero. Bien, entonces por ejemplo es muy importante que si tenemos este tipo de posiciones, ir limitando al rey. Bien, entonces como el rey, como podrán ver, nos limitó esta casilla, nos permitió entrar en esta casilla, lo que vamos a hacer es irla bloqueando con este rey. Bien, como podemos ver, solo tiene esta casilla y estas casillas de acá, que solo son para retroceder, ¿verdad? Entonces este rey se verá obligado a retroceder. Por ejemplo, si rey acá, entonces lo siguiente es muy importante, seguir avanzando. Bien, entonces con este rey vamos a ir avanzando. Bien, este rey acá. Y ahora traemos el alfil a esta posición. Bien, entonces ya tenemos al rey en la esquina, ¿verdad? Ya lo tenemos en el borde del tablero. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar nuestro lado favorito de darle mate. Por ejemplo, en esta posición que está aquí, es más fácil darle mate en la casilla H1 debido a que nuestro rey está más cerca de esa casilla y es más fácil controlarla, ¿verdad? Entonces, primero que todo vamos a acercar a este rey aquí. Bien, algo muy importante es que no podemos jugar el rey en la casilla G3 ya que sería ahogado porque este rey no tiene a dónde escapar. Como podemos ver, las casillas aledañas están dominadas por los dos alfiles. Entonces, nuestro siguiente paso es dominar la casilla en la que él se encuentra. Pero ¿cómo podemos hacer eso si nuestro alfil no se puede acercar? Bien, entonces aquí lo que vamos a realizar es la pérdida de un tiempo. Vamos a mover este alfil en esta misma diagonal, excepto en esa casilla, en la casilla en la que queremos entrar, para así dominar esa casilla. Bien, entonces eso es lo que voy a hacer. Bien, entonces el rey se tiene que ir por obligación a esta casilla. Entonces, rey acá y alfil aquí. Alfil acá. Y observen que él no puede pasar porque mi propio alfil se lo impide. Entonces, lo que hago es dejarlo que él ocupe esa casilla para poderle dar jaque mate en la casilla H1. Bien, entonces mueve el rey hacia acá. Ahora, si él toma resistencia, sería un mate en 3 jugadas. Veamos. Jaque. Mate. Y jaque mate, ¿verdad? Si por el contrario se mueve acá, entonces todo lo que tenemos que hacer es lo mismo. Jugamos igualmente el alfil a esta casilla. Y si rey acá, entonces alfil jaque. Mate. Y jaque mate. Muy bien, ahora lo haremos de otra forma. Vamos a ubicar este alfil aquí. Y ahora vamos a imaginarnos que el rey quiere entrar más bien a este lado del tablero, ya que al lado de acá le es más fácil caer en una red de mate, ¿verdad? Entonces vamos a mover el rey acá. Así que rey aquí, el rey siempre tiene que estar ubicado al lado de los dos alfiles. Y por ejemplo, si este rey quiere continuar en la fila 4 para seguir tomando resistencia, entonces
es muy importante que cuando tengamos esta posición y sea nuestro turno, jugar el alfil de frente al otro rey, y así como podemos ver, bloquea estas dos casillas. Así que el rey va a tener que retirarse a las casillas inferiores, como podemos ver, estas tres casillas de aquí. Por ejemplo, rey acá, entonces lo que hacemos es continuar con el alfil. Bien, entonces si rey acá, entonces rey aquí, rey acá, y otra vez realizamos el corte. ¿Sí? Como podemos ver, rey atrás. Bien, vamos a hacer este tipo de movimientos. Y ahora acá, ahora observen que el rey ya no está ubicado en esta casilla. Así que lo que vamos a hacer es tomar esa casilla con el rey y no con el alfil, porque el alfil está cubriendo esta diagonal. ¿Sí? Entonces jugamos el rey de esta forma y como podemos ver el rey rival se va a tener que retirar. Si lo retiramos por ejemplo a esta casilla de acá, entonces podemos continuar restringiendo casillas o bien con el rey o bien con el alfil. Y así el alfil bloquearía a esta diagonal, ¿no? Bien, lo haremos con el rey. Ahora, por ejemplo, rey acá. Entonces continuamos con el acecho. Con alfil aquí. Por ejemplo, rey acá. Entonces seguimos avanzando. Y observen que este rey no tiene ninguna oportunidad. Si por ejemplo rey acá es muy importante, como os había dicho, tratar de que el otro rey tampoco no esté muy sofocado porque podríamos ahogarlo, ¿no? Entonces lo que hacemos es mover el alfil aquí y organizamos los alfiles. Bien, ahora observamos que este rey está más cerca de la casilla H8 que de la casilla A8. Entonces, ¿cómo podríamos darle mate? Bien, entonces este rey va a tener que realizar este recorrido. Y así ocupar esta casilla que es la casilla pivote para darle mate. Bien, entonces ubicamos al rey y realizamos el recorrido. Observen que el otro rey no puede salir, entonces aprovechamos esos tiempos para poder ubicar el rey. Bien, el otro problema es que este alfil no deja darle jaque mate ahí, entonces lo que tenemos que hacer es darle un poco de libertad. Así que lo que vamos a hacer es limitarle esta casilla y llevarlo a la casilla de mate. Así que esto es lo primero que vamos a hacer. Lo limitamos. Y bien. Ahora como podemos ver, nos ha cedido esta casilla, pero no podemos darle mate debido a que sería ahogado. Así que lo que vamos a hacer es perder un tiempo moviendo el alfil a estas casillas. Si lo moviéramos aquí, pues sería un error, ya que también sería ahogado porque limita esta casilla. Entonces lo movemos en esa diagonal. Alfil jaque. Mate. Y jaque mate. Bueno, siguiendo con nuestros mates básicos, vendría siendo el mate de alfil y caballo. Como pueden ver, voy a utilizar el método de los triángulos. Y como pueden ver, ambos triángulos tienen esquinas blancas. Y eso se debe a que nuestro alfil es de casillas blancas. Si el alfil fuese de casillas oscuras, entonces utilizaría las esquinas A1 y la casilla H8. Pero bien, como el alfil de casilla blanca, pues ese es el método que voy a utilizar. Como primer paso,
voy a llevar al rey al centro y voy a tratar de ubicar estas dos piezas en estas dos casillas, consecuentemente el alfil y el caballo en estas dos casillas, para que así armemos nuestro primer triángulo. Bien, entonces lo primero que voy a hacer es jugar el rey para irlo centralizando. Y ahora meto el alfil aquí y empiezo a armar el triángulo. Ahora el siguiente paso es poner actividad a mi caballo. Bien, entonces, por ejemplo, caballo F3. Vemos que él no puede movilizarse muy bien a esa casilla porque vendría a darle mate en la esquina H1. Entonces, lo que hace el rival pues es ponernos más resistencia. Entonces juega, por ejemplo, rey G6 y nosotros vamos a jugar rey F4. Ahora voy a realizar la maniobra con caballo E1, ya que el rey está controlando las tres casillas de avance del rey oponente, como podemos ver. Bien, ahora mi caballo está cubriendo muy bien esa casilla. Ahora centraliza un poco el rey. Aquí. Y empiezo a avanzar. Bien, aquí ya tenemos armado nuestro primer triángulo. Y como podemos ver, él nos ha cedido esta casilla al moverse a la casilla de 8. Entonces nosotros lo que vamos a hacer primero es bloquear esto. Vamos a bloquear. Y vamos a mover el alfil a la casilla F7. Y ahora, como nos ha cedido esta casilla de aquí, lo que vamos a hacer es movilizar nuestro rey. Casilla que nos ceda el rey oponente es la que vamos a bloquear. Bien, entonces si él seguiría, por ejemplo, con rey C6, buscando esta casilla. Como podemos ver, esa casilla aún se encuentra lejos, así que voy a jugar mi rey en E7. Y aquí vamos a meter el alfil a la casilla B3. Bien, ahí ya tenemos armado el cajón. Como podemos ver, el rey oponente, el rey negro, ya está encerrado. Entonces, únicamente le queda, por ejemplo, devolverse. Y si quiere ofrecer resistencia, entonces va a hacer jugadas de este tipo. Entonces, vamos bloqueando un poco más. Aquí, como podemos ver, mi rey ya ocupa estas tres casillas y el alfil bloquea la salida del rey negro. Están muy bien coordinadas las piezas, así que rey A6. Nosotros continuamos con alfil A4. Entonces vamos a armar un cajón un poco más pequeño para que el rey rival no pueda salir. Si por ejemplo el rey regresase a esta casilla, entonces vamos a movilizar nuestras piezas de modo que nuestro triángulo siga armado, ¿verdad? Y ese rey no puede salir de esa área. Bien, ahora vamos a realizar la siguiente maniobra. Vamos a jugar el caballo a la casilla F4 y luego a la casilla D5 posteriormente, para ir controlando este tipo de casillas y también esta casilla, que es la casilla a la que se dirige él. Como podrán ver, él tiene este tipo de trayectoria para tratar de salir de ese cajón. Así que nosotros primero vamos a movilizar el caballo. Caballo de 5, jaque. Y ahora metemos el rey aquí. Entonces vamos a armar nuestro siguiente cajón. Como podemos ver, aquí ya tenemos
el cajón otra vez armado y un poco más pequeño para que él no pueda salir. Por ejemplo, rey de 8, ¿verdad? Ahora tengo que seguir invadiendo las casillas del rey rival. ¿Y cómo lo puedo hacer? Vamos a jugar rey E6. Y si por ejemplo rey C8, que es la única jugada que él tiene, en este momento jugaré rey E7, rey B7. Como podemos ver, me ha cedido otra casilla más, entonces jugaré rey D7 y seguiré quitando casillas. Si por ejemplo en rey A8, que es la única casilla que tiene, entonces empezamos la maniobra con el alfil para poder encerrar ese rey. Como pueden ver, ese rey solo tiene estas dos casillas, así que ya está encerrado. Únicamente lo que hay que hacer en este momento es maniobrar las piezas, así que eso es lo que voy a hacer. Bien, observen que este rey controla muy bien la casilla de salida del rey oponente. Entonces mi caballo ya es móvil. Ahora lo que voy a hacer es simplemente movilizar mi caballo, o bien también podría movilizar el rey para darle mate de otra forma, pero voy a movilizar mi caballo de forma que bloquee esta casilla. Y para hacer eso debería tener ubicado mi caballo en una de estas dos casillas, ¿verdad? Así que eso es lo que voy a hacer. Vamos a jugar caballo B4. Si por ejemplo rey A7, entonces caballo C6 jaque. Y como no tiene ninguna otra movilidad, rey A8 y aquí realizamos el posterior jaque mate.